Muy buenas tardes, noches, queridos hermanos. Estamos nuevamente aquí para seguir estudiando. Un miércoles el pasado no pude llegar, es que estábamos manejando de Arizona y llegamos ya tarde. Pero hoy continuamos nuestro estudio de asuntos problemáticos del Evangelio en la Iglesia Adventista. Y yo no sé si ustedes saben que hay algún problema con 1844, pero en la página 409 del Conflicto de los Siglos, Elena de White hace la siguiente declaración: la Escritura, que sobre todas las demás ha sido tanto el fundamento y el pilar central de la fe adventista, fue la declaración hasta 2300 días, luego el santuario será purificado. Si es que noten, el fundamento y el pilar central de la fe adventista. Daniel 8:14. Si vamos a las 28, estoy empezando sin orar. ¿Cómo es posible? Mi mente. Oremos. Bueno, primero, se supone que les dé a todos una bienvenida, inclusive a los que están viendo a través del internet. Estamos contentos de que están con nosotros y perdonen, ando yo creo que en otro lado, se me olvidó hacer los preliminares. Pero no podemos estudiar la palabra de Dios sin pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Así es que vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque tú tienes control de todas las cosas. Aunque a veces pareciera que el diablo está ganando, pero sabemos cuál es el fin. Y por eso, Señor, nos acercamos a ti. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante, porque a través de tu sierva lo declaras el fundamento y el principal pilar de nuestra fe. Te pedimos que nos ayudes a identificarlo y definirlo correctamente, para así saber cómo contestarle a los que nos atacan por esta doctrina. Bendícenos pues en este estudio, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que todos conocemos Daniel 8:14, y si vamos a las 28 doctrinas fundamentales de los adventistas del séptimo día, esta es la manera en que interpreta este texto. Dice en 1844, al final del periodo profético de los 2300 días, Cristo entró la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Es una obra de juicio investigador que es parte de la final disposición de todo el pecado, tipificado por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. La crítica ha venido por las palabras que se usa en Daniel 8:14, en hebreo, y en Levítico 16. Y vamos a enfocar eso. Ahora, de acuerdo a esta doctrina, el día antitípico de expiación y el juicio investigador de los creyentes comenzó en 1844. Sin embargo, desde temprano en la década de los 1950 y más temprano, esta doctrina ha sido atacada diciendo que no es bíblica, primero por eruditos no adventistas y luego, más recientemente, por nuestros propios eruditos. Las objeciones a esta verdad son tres y se las voy a presentar aquí. Recuerden, estas son las objeciones,
no lo que yo creo. En primer lugar, el problema lingüístico. La palabra traducida purificado en Daniel 8:14 no es la misma palabra original para purificar encontrada en Levíticos 16. Levíticos 16 se nos presenta el día de la expiación. En Daniel 8:14 la palabra usada es tasadag, mientras que la palabra usada en Levítico 16 es tajer. Por lo tanto, lingüísticamente no podemos enlazar, noten, la purificación del santuario en el día de la expiación. Ellos dicen que estas cosas no están conectadas. Esa es la primera crítica. Número 2. El problema contextual. En Daniel 8, del 9 al 12, Daniel describe el cuerno pequeño que echa la verdad del santuario por tierra y prospera a pesar de hacer eso. El verso 13 presenta la pregunta: ¿por cuánto tiempo va a permitir Dios esto? La respuesta en el versículo 14, después de 2300 días y el santuario será purificado, restaurado, vindicado o reconsagrado. La palabra original puede tener cualquiera de estos 4 significados. Esta respuesta no tiene nada que ver con el juicio investigador de los santos, dicen ellos. Vamos a leerlo nosotros mismos. Aquí está Daniel 9, al 14. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño. Estamos hablando de la bestia horrible, ahí en Daniel 8, que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra. A ver, ¿dónde estoy? Mejor lo leo aquí. El problema contextual, Daniel, ya estamos en Daniel. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra de la hermosura. Dependiendo la versión que tengan, esto cambia a veces un poquito. Tanto creció que llegó hasta el ejército del cielo. Derribó parte de las estrellas y las pisoteó, y aún llegó a desafiar el jefe mismo de ese ejército. Suprimió el sacrificio diario y profanó el lugar de adoración. Perversamente hizo que su ejército acampara donde antes se ofrecía el sacrificio y echó por los suelos la verdad. Hizo, en fin, todo cuanto quiso y en todo tuvo éxito. Así es que este cuerno pequeño nos trae problemas. Seguimos leyendo otra porción. Después oí, pasé. Ahí está. Después oí que un ángel, versículo 13, le preguntaba a otro ángel: ¿cuándo va a terminar esto que se ve en el altar del sacrificio diario? ¿Cuánto va a durar el horrible pecado de entregar el santuario del Señor y los creyentes en él para ser pisoteado? Y la respuesta fue: hasta 2300 tardes y mañanas. Después de eso, el santuario será purificado. La tercera objeción que tienen las otras personas contra esta doctrina nuestra es el juicio investigador. Nuestra explicación tradicional del juicio investigador de los redimidos, dicen ellos, que contradice la verdad del Evangelio de la justificación por la fe solamente. Por lo tanto, esta doctrina
no es bíblica, es lo que ellos dicen. Todas estas son acusaciones serias que no podemos ignorar. ¿Por qué? Porque como dijo anteriormente, y ahí está, 1844 es el fundamento y pilar central de nuestra fe. El eliminar 1844 es eliminar el propósito expreso dado por Dios para levantar el movimiento adventista. Como dijo un erudito evangélico, si los adventistas del séptimo día no pueden probar 1844 de la Biblia, no tienen derecho de existir como denominación. Eso es lo que dicen de nosotros. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿hemos estado siguiendo fábulas astutamente inventadas o tiene 1844 un significado bíblico para nuestra existencia como pueblo? Al abordar este tema, descubriremos que 1844 es vital para nuestra misión global, que yo creo es restaurar y proclamar el Evangelio eterno en todo el mundo. Aunque nuestros pioneros no usaron reglas bíblicas correctas para interpretar Daniel 8:14, yo honestamente creo que Dios estaba detrás del movimiento adventista que Él levantó del gran chasco de 1844. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en los siguientes dos estudios es reexaminar Daniel 8:14, el trasfondo correcto y también examinar su significado para nosotros como denominación. Ahora examinaremos Daniel 8:14 en el contexto de todo el libro de Daniel y también en el contexto del capítulo 8. Una vez que hagamos esto, estaremos en la posición de interpretar correctamente Daniel 8:14, que será nuestro siguiente estudio. Luego, en nuestro último estudio, nos enfocaremos en el juicio investigador y lo examinaremos a la luz de la verdad del Evangelio, de la justificación por la fe solamente. Este va a ser un estudio profundo, pero espero que sea de mucho provecho para nuestro caminar de fe personal, como también para nuestra misión como iglesia. Al examinar el libro completo de Daniel, se darán cuenta que está dividido en dos partes diferentes en su enfoque. La historia, es decir, la parte histórica, y la profética. Ya que Daniel 8:14 se encuentra y pertenece a la sección profética, esta es la sección que consideraremos. Al estudiar la parte profética de Daniel, descubrimos que ciertos capítulos están lidiando con los mismos imperios y períodos de tiempo. Esto es especialmente el caso con los capítulos 2, 7 y 8 de Daniel. Todos estos son pasajes paralelos, esto es importante, aunque usan diferentes símbolos en cada capítulo. Por lo tanto, usando el principio hermenéutico del paralelismo o la recapitulación, cuando algo se repite, un principio usado primero por la iglesia cristiana en el tercer siglo después de Cristo, quiero que noten una verdad muy importante que es vital para la interpretación correcta de Daniel 8:14.
Primera, o A. El gran evento de la piedra de Daniel 2, 44 y 45, que dice así: durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Amén, ¿verdad? Ahí en ese reino queremos estar. Eso es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte sin que nadie la hubiera empujado. Piedra que convirtió en polvo al hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado a su majestad lo que va a suceder en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación cierta. ¿Se imaginan ser Daniel? Saber que el rey a que le está interpretando el sueño tiene el poder para matarlo por decir estas cosas, porque ellos todos creían que eran dioses y iban su imperio a durar para siempre. Y él está diciendo no, va a ser el de Dios. Ahora hay otra escena, segunda, la escena del juicio en Daniel 7. 9 al 28, son muchos versículos, así es que nada más puse algunos. Seguí mirando hasta que fueron puestos unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello como lana limpia. El trono y sus ruedas eran llamas de fuego y un río de fuego salía de delante de él. Miles y miles le servían y millones estaban de pie en su presencia. El tribunal dio principio a la sesión y los libros fueron abiertos. ¿Qué es un tribunal? Una corte, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la corte, pues ojalá no sea más que para exceso de velocidad y no para otra cosa. Pero vamos a la corte, vamos ante el tribunal, está ahí el juez. A menos que sea otro delito como robar, y ahora no sé si en realidad llevan a las personas, por eso dicen que se pueden llevar hasta 900 y pico de dólares y no les hacen nada. A mí me tocó estar en el jurado de una persona que robó y encontramos cuando se presentaron las evidencias de que era cierto y lo condenamos. No me acuerdo qué le dio el juez, pero era culpable. Así es que aquí la escena es del juicio y el tribunal dice, dio principio a la sesión y los libros fueron abiertos. Ahí es donde está el récord, ¿ok? Eso es hasta el versículo 10. Ahora mire, comenzando con el 13. Yo seguía viendo estas visiones en la noche, de pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido al Hijo del Hombre, el cual fue a donde estaba el anciano y le hicieron acercarse a él. 14. Y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo y su reino jamás será destruido. Qué hermoso. Así es que si usted lee ese pasaje, que es del 9 hasta el 28, ahí va a ver que él está repasando todas las bestias y sobre todo la última y el cuerno pequeño y todo eso. Y él queda afectado. Vamos a ver eso ahorita. Seguimos. C, la tercera. La purificación del santuario de Daniel 8:14 son todos eventos paralelos que pertenecen al mismo reino.
lo que vimos, lo que vimos en estas tres cosas: el gran evento de la piedra, la escena del juicio y la purificación del santuario. Así es que son eventos paralelos que pertenecen al mismo reino y período de tiempo. El establecimiento del reino de Dios, este es el reino que eventualmente reemplazará todos los reinos de la tierra y será un reino eterno. Así es que yendo al capítulo 8 de Daniel, descubrimos que el profeta Daniel, a él se le muestra 4 eventos mayores que tienen que ver con la historia del mundo. Les presento un breve bosquejo de los 4 eventos que se le mostraron y su interpretación. Primer evento: el carnero con 2 cuernos, el de arriba. Daniel 8, 3 y 4. Y luego, yendo al versículo 20, este símbolo del carnero se interpreta y se nos dice que es el reino de Medo-Persia. ¿Okay? Ahora vamos al segundo símbolo que se le muestra, y es el macho cabrío con un cuerno. Y si ustedes estudian, van a ver que el cuerno representa a Alejandro Magno, y si leen ahí, dice, de acuerdo a los versos 21 y 22, donde el ángel da la interpretación, este reino representa Grecia. Siguiente, el cuerno pequeño, Daniel 8, 9 al 13. Cuando consideramos la descripción de este cuerno pequeño, como también la interpretación en los versículos 23 al 25, descubrimos que no solo es un reino político, sino también un poder eclesiástico que tira la verdad del santuario por la tierra, y a pesar de hacer eso, prospera. Así es que por un tiempo tiene éxito, ¿verdad? Y ahí es donde viene la profecía de los 1260 días o años. Y la última, finalmente, respondiendo la pregunta que se hace en el versículo 13, a Daniel se le muestra lo que va a suceder después de los 2300 tardes y mañanas, que se traduce como días en la versión Reina Valera de 1909. Así es que los invito a leer ahí el 14, 13 y 14, ya en realidad los leímos. Ahora, por favor, note detalladamente que mientras los primeros 3 eventos o reinos son explicados, no se da una explicación a Daniel sobre los 2300 días, días de tardes y de mañana. Así dice la Reina Valera 1909. Dese cuenta lo que se le dice a Daniel sobre este cuarto evento y su reacción, que es Daniel 8, 26 y 27. ¿Lo tengo ahí? Ahí está. La visión de las tardes y las mañanas te ha sido revelada y es verdadera. Pero tú manténla, ¿en qué? En secreto. Pues se cumplirá cuando haya pasado, ¿qué? Mucho tiempo. Le están hablando a Daniel. Daniel, creo, no me acuerdo, en esta visión está durante el reinado de Belsasar, el último rey de Babilonia, y si no, con Darío, pero está temprano en los sucesos. Yo, Daniel, sentí que me faltaban las fuerzas y estuve enfermo varios días. Después me levanté y seguí atendiendo los asuntos del gobierno de la nación, pero estaba yo muy preocupado por la visión que había tenido, pues no podía comprenderla.
Una cosa se destaca claramente cuando consideramos este cuarto punto. Los 2300 días o tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, se destaca que se van a cumplir después de mucho tiempo. Miren, a Daniel se le dice claramente que este cuarto punto sucederá en un futuro distante. Note los versículos 16 y 19. 16, porque eso es para el tiempo del fin. Y veamos otra vez el versículo 26, pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. Esto claramente está de acuerdo con lo que descubrimos al considerar la profecía de los 2300 días a la luz de toda la sección profética del libro de Daniel, que esta profecía es un evento de los últimos días que pertenece al establecimiento del reino de Dios. No es algo que está ahí atrás donde va a estar Daniel. Por lo tanto, la interpretación que muchos comentarios no adventistas dan de esta profecía de los 2300 días o años, ellos dicen que se aplica a Antíoco Epífanes del período de Grecia, y es un rey menor, y se está aplicando ahí apenas cerca de Daniel, pero Dios le dice que es para el tiempo de ¿qué? Del fin. Así es que la interpretación de los demás protestantes es incorrecta, y si lo puedo decir, es la interpretación que no es bíblica, no la nuestra. Ellos quieren que la nuestra no sea bíblica, pero sí es. Ahora la pregunta que queremos contestar es: ¿cómo entonces hemos de interpretar Daniel 8:14? ¿Dejó Dios en la oscuridad a Daniel en cuanto a esta profecía? La respuesta es no. Se dará cuenta que en el versículo 27, Daniel se desmayó y estuvo enfermo por días cuando el ángel Gabriel le dijo que esta profecía iba a ser sellada porque tenía que ver con un futuro distante. Además, también leímos en el versículo 27 que a Daniel lo dejó pasmado, pues no lograba entenderla. En nuestro próximo estudio vamos a descubrir por qué Daniel se desmayó y quedó pasmado por la profecía de los 2300 días. Y también vamos a presentar la interpretación que Dios le dio como resultado de su sincera oración presentada en el capítulo 9 de Daniel. Lo que quiero que mantengan en mente es el hecho que nuestro estudio contextual de Daniel 8:14 claramente establece la profecía de los 2300 días como un evento del fin. En el próximo estudio escuchará el resto de la historia y luego en el siguiente estudio nos vamos a enfocar en el juicio investigador. Estos son conceptos adventistas que Dios nos dio y necesitamos saber cómo explicarlos. Aquí está la primera parte, y la primera parte, todo lo que hicimos fue para demostrar que los 2300 días se aplican ¿a cuándo? El tiempo del fin. Me gusta escucharlo cuando lo dicen, porque entonces entendieron. Que el Señor nos bendiga
Nos veremos la próxima vez mientras terminamos con una oración. Querido Padre Celestial, tú nos diste estas profecías porque querías que tuviéramos una idea de las cosas que iban a venir. La verdad es que ya vemos tu venida muy cerca. No sabemos qué tan cerca, pero las cosas se están poniendo feas. Y sabemos que se van a poner más feas porque tú dices que al final tendremos un tiempo de angustia cual nunca fue jamás. Y los hijos tuyos que pasen a través de ese tiempo de angustia van a sobrevivir porque han aprendido a vivir dependiendo de ti. Y entonces serán parte de los 144,000. Señor, ayúdanos a entender tu plan para nosotros. Ayúdanos a ser fieles con lo que nos has dado. Y si nos llamas a descansar y no pasamos por la tribulación, pues conmigo está bien. Pero de acuerdo a tu plan, como dijo Cristo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de quien nos rescató del pecado, quien pagó con su sangre, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Lo saqué temprano. Nos vemos la próxima vez.